Señor, Padre de la Gloria, gracias, Señor. Aquí estamos, con corazones dispuestos y disponibles para ser instruidos por ti. Queremos ser bendecidos con tu promesa de que tú nos llevas a más y a los lugares altos para glorificarte a ti, Señor. Capacítanos, Señor. Queremos vencer en la adversidad, en todas las adversidades, Señor, con el poder de tu palabra. Queremos derribar, Señor, toda muralla, todo lo que estorbe, todo lo que nos bloquee, Señor. Gracias, gracias porque tú eres el Señor de la gloria. En tus manos estamos, Señor. Úngenos en este tiempo, Señor. Sé tú con nosotros y revélanos con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a continuar con la lección 4. La lección 4 nos habla de la santidad de Dios. Ok, y dice que la santidad de Dios es la suma de los atributos morales, ¿verdad? Es la suma de sus atributos morales y expresa la majestad de su naturaleza. Hay quienes dicen que la santidad es el principal atributo de Dios. La santidad va más allá de una buena moral, ¿verdad? Sí. Ser santo es ser moralmente puro, como lo es nuestro Dios. Solamente Él es santo, solamente Él es bueno. Dice la Biblia que Él es 3 veces santo, ¿verdad? Nuestro Dios es santo, 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 ¿verdad? Apocalipsis 4:8 nos afirma esa verdad, que Él es santo. Esa parte de la Biblia y en otros versículos más nos revelan y nos enseñan que Él es el único santo, Él es el santo, 3 veces santo. El profeta Isaías se refiere a Jehová como el santo, aproximadamente 30 veces dice, Dios desea ser conocido en su santidad, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que reflejar esa santidad de Dios, ¿verdad? Sí, en nuestro andar, ¿verdad? En nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, cómo conducirnos, en nuestro testimonio, ¿verdad? Esa es una manera de reflejar la santidad de Dios. Un concepto superficial de Dios, o sea, un concepto light de Dios, por así decirlo, de su santidad resultará en un concepto superficial del pecado, ¿verdad? Y de la necesidad de la expiación divina. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos a Dios, la santidad de Dios a la ligera, ¿en qué va a resultar esto? En que vamos a seguir pecando, ¿verdad? En que vamos a seguir conduciéndonos mal. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esto? Al pecado. Necesitamos conocer la santidad de Dios para practicarla nosotros igual, ¿verdad? Porque es una de las voluntades de Dios que nosotros seamos santificados, ¿verdad? Ok. Entonces dice que Dios es santo. Dice, Dios es santo. Punto. Dice ahí en su manual si se fijan. Dice, Dios es santo. Punto. Esta declaración resuena en todas partes de la Biblia. Urge estudiar este asunto con ahínco. Dice, Dios es santo. Punto. Esta afirmación, ¿sí? Nos demanda estudiar la santidad de Dios. ¿Sí? Es algo que tenemos que practicar y nos afirma, Dios es santo. Ok, dice, Dios aborrece el pecado, aunque ama al pecador. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que Dios no quiere que cometamos pecado. Dios no nos hizo pecadores. Pecadores somos nosotros, nos hemos apartado de Dios, por tanto pecamos. Si estamos apartados, pecamos. Estamos pecando, ¿verdad? No sé, a veces hemos escuchado muchas cosas. No sé si a ustedes les han preguntado alguna vez, por así decirlo, por ejemplo, ¿les han preguntado alguna vez, ¿Dios ama a los homosexuales? ¿Dios ama a los drogadictos? ¿Dios ama a los, y sobre todo a los homosexuales, ¿verdad? Que es lo más
de hoy, es lo que está de moda. No es de Dios, está de moda, ¿verdad? Pero fíjense bien, aquí estamos aprendiendo y tenemos que ser sabios en contestar cuando alguien nos pregunta ese tipo de cosas, ¿verdad? Una vez a mí me preguntaron, entonces, Dios puso en mi mente algo que yo leí, que está científicamente comprobado, ¿verdad? Esto, cuando me dijeron, Dios ama a los homosexuales, entonces yo le dije, por supuesto que los ama. Sí, dice, es que así, pues así los hizo Dios. Le digo, claro que no, Dios no se equivoca. Tenemos que defender la santidad de Dios, mis hermanos, tenemos que defender la santidad de Dios. Claro que no, claro que no. Una vez otra clase que el pastor Armando dijo que a veces los hijos no deseados desde el vientre de su madre pueden ser homosexuales. Así es, así es. Mire, era lo que les iba a explicar ahorita, ¿verdad? Y nuestra hermanita, Estelita, Sandra, nos está diciendo eso, ¿verdad? Lo que ella escuchó. Y es esto que les voy a decir, ¿verdad? Una madre cuando está embarazada transmite todo a su hijo, sea embrión, sea feto, sea producto, o sea ya el bebé. Es un ser humano desde que está fecundado, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, conectados a nuestra madre por la placenta, ¿verdad? La placenta es como el enchufe. Entonces, nosotros, mamás, le transmitimos todo a nuestros hijos, ¿sí? Todo. Nutrientes, oxígeno, todo. Emociones, todo le transmitimos. Sentimientos, emociones, todo se lo transmitimos. Por eso cuando una mujer está embarazada tiene que concientizarse en su estado en el que está, ¿verdad? Entonces, está científicamente comprobado que todo ese tipo de cuestiones de cómo la madre se comporta en el embarazo, qué hace, qué no hace, qué piensa, qué no piensa, todo eso hace vulnerable al bebé desde que está en el vientre. Eso está comprobado. Entonces, Dios no los hace, ¿verdad? Dios no los hace. Lo hace usted, mamá, lo hago yo, mamá. Nosotros los hacemos, ¿sí? Por eso dicen, es que así nació. Pues claro que así nació, pero no porque Dios lo hizo así, porque Dios no se equivoca, la palabra es clara y verdadera, ¿sí? Dios hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre, ¿verdad? Y es tan solo de observarnos que estamos fisiológicamente y anatómicamente hechos el uno para el otro, ¿verdad? El hombre está hecho exclusivamente diseñado por Dios perfectamente para la mujer y la mujer para el hombre. Sí, entonces, estos detalles nosotros tenemos que saber cómo defender la verdad, la santidad y el poder de Dios, de que Él no se equivoque, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y estar siempre, yo a veces hasta me pongo, a ver, ¿qué me pueden preguntar? Sí, a ver, voy a ir a tal lugar, ¿verdad? Yo voy en mi postura, yo voy representando al Señor, yo voy con el sello de Jesucristo aquí, ¿verdad? Pero si me llegan a preguntar algo, a ver, ¿qué voy a contestar? Yo tengo que ir preparada, a ver, voy a este lugar y me pueden preguntar esto, y me pueden preguntar esto otro. Y me pongo, a ver, no, yo tengo que defender lo que es el Señor, ¿verdad? Y me pongo. Entonces, eso nos lleva a defender la santidad de Dios y a irnos santificando nosotros también de a poco, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos expresar palabras con sentido incorrecto, ni acciones incorrectas. Nosotros tenemos que hablar la verdad de Dios. Le guste o no le guste al que tenemos al lado. ¿Verdad? Ah, ya me cayó mal, esta ya va a empezar, lo siento. ¿Verdad? La cosa es así. Entonces dice, si el sentido original de la palabra santo es estar apartado, ¿en qué sentido está Dios separado de alguien o algo? ¿En qué sentido? Aquí lo dice. Dice, está separado del hombre en cuanto a su naturaleza y carácter. Él es perfecto y el hombre es imperfecto, ¿verdad? Él es divino y el hombre es humano, ¿verdad? Somos carne. Dice, él es moralmente perfecto y el hombre es
pecaminoso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí podemos estar apartados del Señor. Dios nunca se aparta. ¿Estamos de acuerdo? Dios nunca se aparta. Nosotros somos los que nos apartamos. Dios nos persigue para bendecirnos, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos alcanza. Nosotros somos los que estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, esto es así. A esta manera podemos estar separados de Él, viviendo una vida pecaminosa, una vida totalmente apartada del Señor. El Señor no está donde hay pecado, ¿verdad? Eso cualquiera ya de nosotros lo sabemos. Los que están afuera no lo saben. Y lo peor es que no lo quieren saber, ¿verdad? Les cuesta eso. Alguna vez así estuvimos nosotros, pero gracias al Señor, ¿verdad? Que ya conocemos. Dice, la santidad mantiene una gran distinción entre Dios y las criaturas. Cuando Dios se revela a sí mismo en su divinidad, dice que se santifica. Es decir, que Él se revela a sí mismo como el santo. Así es. Él es el ser supremo, Él es el poderoso, Él es el eterno, Él es el gran yo soy. Solo Él es santo, solo Él es bueno. Dice, cuando los serafines de la visión de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, describen el resplandor divino que emana de aquel que está sentado sobre el trono. Ellos no claman omnipotente, omnipotente, omnipotente. Es el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Ni omnisciente, omnisciente, omnisciente es el Señor de los ejércitos, sino que claman santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Eso nos dice en Isaías 6:3, lo que hemos hablado desde el principio de esta lección, ¿verdad? Entonces, los serafines alaban al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Los 24 ancianos adoran, ¿verdad? Allá en el trono sublime, donde algún día estaremos nosotros allá, ¿verdad? Así es. Entonces, la santidad es un atributo divino, ¿verdad? Dios nos delega esa santidad para practicarla y ser mejores cada vez, ¿sí? Estamos en el proceso de santificación, ¿verdad? Porque es voluntad del Señor santificarnos cada día. Esta lección es muy cortita, pero es para mí de suma importancia, ¿verdad? Porque habla de la santidad de Dios. ¿Sí? Estaba yo haciendo la clase, ¿verdad? Y qué bonito es el Señor, y me llevaba a estarle alabando, ¿verdad? Me regala la alabanza de el que es 3 veces santo, ¿verdad? Al que tiene todo el poder. Qué bonito es el Señor. Bueno, no sé si en esta clase, que es muy corta, pero muy poderosa, hay alguna pregunta que quieran hacer. La clase que sigue es un poquito más larga, ¿verdad? Es una clase, esta es muy corta, pero muy clara. No sé si tengan alguna pregunta que hacer. ¿Mm? ¿Sí? ¿No? Ok. Ok. Entonces, vamos a pasar a la otra clase. La otra clase yo les dije que ya vimos atributos de Dios, ¿verdad? Y les dije en la clase 5 vamos a ver otros atributos de Dios. Vamos a ver otros atributos de Dios. Trata de los atributos morales de Dios. Ok. Entonces, habla de los atributos morales de Dios. Ya vimos anteriormente algunos. Ahorita vamos a ver los atributos morales. Dice la definición de atributo. La definición de atributo es de latín attributum, cada una de las cualidades o propiedades de un ser, ¿verdad? En relación también dice que cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, como su omnipotencia, su sabiduría, su amor, etcétera, etcétera, las vamos a ver aquí. Ahí están en tu cuadernillo, mire, las vamos a ver así como que desglosadas. Dice, en cuanto a la justicia, estamos hablando de los atributos morales de Dios.
¿sí? En cuanto a la justicia como atributo moral de Dios. La justicia de Dios es manifiesta cuando a cada uno en retribución de las obras, cuando a cada uno en retribución de las obras, pero también cuando actúa desde su misericordia para salvar al pecador, ¿verdad? Y acá están los versículos que nos dicen, nos hablan de la justicia del Señor. Génesis 18:25. Fíjese lo que dice. Sí, aquí tengo anotados algunos. Si usted quiere, en su Biblia puede seguirme. Miren, Génesis 18:25 dice, Él es el juez de toda la tierra. ¿Sí? No ha de hacer lo que es justo. Entonces Él es el juez, ¿verdad? Él es el que decide, ¿verdad? No debemos tomar justicia en nuestras propias fuerzas, ¿sí? En mi propia carne. Hemos aprendido que la justicia es del Señor y Él es el que tiene el control y es el hacedor de todas las cosas. Deuteronomio 32:4 dice que Él es justo y recto. Salmo 116:5, ¿qué dice? Dice que Él es clemente, justo y misericordioso. Jeremías 12:1 dice que Jeremías se quejó con Dios, ¿verdad? Dice ahí en la palabra, en un relato, pero ¿qué obtuvo Jeremías? Obtuvo respuesta justa del Señor, ¿sí? Pueden leer más adelante ahí ese capítulo para que comprueben en Jeremías 12:1. Hebreos 6:10. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Este versículo es de promesa, es de mucha promesa para todos los que le servimos. Sí, es un versículo muy bonito. Estos versículos son en cuanto a la justicia. Hay muchos más, ¿verdad? El manual solo nos va a marcar algunos. Pero si usted lee un versículo, ya sabemos que ese versículo nos lleva a otra enseñanza, y la enseñanza es infinita, ¿sí? La enseñanza es sabiduría infinita. En cuanto a la veracidad, vimos justicia. Mire, aquí está justicia, ahí se lo puse en la pantalla. Ahí están los versículos de los que hablamos. Vamos a ver en cuanto a la veracidad. ¿Qué dice en cuanto a la veracidad? Dice que Dios no miente, Dios cumple lo que promete, todo lo que dice, Dios lo cumple. Eso es en cuanto a la veracidad. La veracidad habla acerca de la verdad de Dios. Él es un Dios verdadero, Él no miente. Ya vimos más adelante que Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no miente. Números 23:19. Ese versículo sí está. A ver, Números 23:19 dice, ¿cómo va a decir y no hacer? ¿Verdad? ¿Cómo va a hablar y no ejecutar? Eso dice en Números 23:19. Romanos 3:4 nos dice que Dios es veraz, ¿verdad? Y el hombre mentiroso. ¿Sí? Solo Dios habla verdad. Juan 3:33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, ¿verdad? El que tiene su palabra, pues, y la recibe, vamos a decir, con toda seguridad y con toda certeza que Dios es verdadero. Ok, el tercero ahí habla de la sabiduría. En cuanto a la sabiduría de Dios, pues la sabiduría es la que nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter, ¿verdad? Si gusta, anótelo. Todo lo que tenga oportunidad de anotar, anótelo. La sabiduría es la que nos capacita para hablar o para actuar reflejando su carácter, ¿sí? Y habla de 3 puntos donde se ve la sabiduría de Dios. ¿En dónde podemos ver la sabiduría de Dios? Aquí nos marca tres versículos. Dice, la podemos ver la sabiduría de Dios en cuanto a la creación.
Ahí podemos ver sabiduría de Dios. ¿Qué dice Salmo 19:1? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso nos dice Salmos 19:1. En su providencia, también vemos la sabiduría en su providencia. En Salmos 33:10-11, dice, el consejo de Jehová permanecerá siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces ahí, ¿cuál es la provisión que nos está dando Dios? ¿De qué nos provee el Señor? Del consejo, ¿verdad? De su consejo. Nos provee de su consejo y nos provee de los pensamientos de su corazón. Esa es la provisión del Señor. ¿Sí? Dice que también se ve la sabiduría en la redención. Primera de Corintios 2 del 7-8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, ¿verdad? Entonces, qué sabio nuestro Padre, ¿verdad? Que en la redención de su Hijo, en toda esa obra de nuestro Señor Jesucristo, fue sabio, tuvo esa gran sabiduría. Él sabía lo que estaba haciendo por nosotros los pecadores, ¿verdad? Y por todo su pueblo, por toda la humanidad. Entonces, qué gran sabiduría del Señor, hasta en la redención que fue el sufrimiento de Jesús en la cruz. Si nos brincamos a la bondad, en cuanto a la bondad, pues la bondad de Dios se manifiesta a través de su benevolencia para nosotros, ¿verdad? Dios se manifiesta de esa manera, con su benevolencia hacia nosotros. El Salmo 25:8, ¿qué nos dice? Que bueno y recto es el Señor. Eso nos dice el Salmo 25:8. Marca también aquí Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice longanimidad. Longanimidad es formalidad, ¿verdad? Habla también de la formalidad, eso es longanimidad. Entonces, esta bondad nos va guiando de a poco al arrepentimiento, ¿verdad? Él nos va mostrando su bondad y nosotros nos vamos haciendo vulnerables y susceptibles a esa gran bondad del Señor. Nos llega al corazón, ¿verdad? Nos marca también Mateo 5:45. ¿Qué nos dice Mateo 5:45? ¿Alguien tiene Mateo 5:45? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir de Ajá. su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Amén. Ok. Entonces la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Solo Él es bueno en todos los sentidos. Es bueno, vamos a ver más adelante que Él es parejo, con pecadores, con no pecadores, con buenos y con malos. Él es inmutable, Él no cambia. Él no es o sea, con unos sí, con otros no, ¿verdad? Él es imparcial. Él es bueno para todos. Hablando de su misericordia, pues la misericordia de Dios es ese trato compasivo, ¿verdad? Que Él nos da sin merecerlo. Eso es la misericordia del Señor, sin merecerlo, ¿verdad? O más allá de nuestros méritos. La misericordia de Dios va más allá de nuestros méritos. Sin merecerlo, Él se apiada de nosotros, Él tiene misericordia. Él es bueno, Él es un Dios misericordioso, ¿verdad?
que debemos tener esa esperanza en el Señor. Él es misericordioso, ¿verdad? A veces decimos, pues lo dicho, dicho está, ¿sí? Ya lo que va a pasar, porque el pecado tiene consecuencias, pero para eso está la oración. Tenemos un Dios amoroso y misericordioso. ¿Sí? Entonces, misericordia nos habla, por ejemplo, aquí en Éxodo, nos marca Éxodo 34 del 6 al 9. Está larguito, pero vamos a leerlo. Éxodo 34 del 6 al 9. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, hablando de Moisés, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Verdad? Entonces, nos habla de la gran misericordia del Señor. Ese versículo. Nos marca también Salmo 106. Salmo 106:1 que nos dice que debemos alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice para siempre su misericordia. ¿Sí? ¿Qué más nos marca Miqueas? Miqueas 7:18, ahí en cuanto a la misericordia, Miqueas 7:18 dice que Dios, como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Hebreos 2:17 también nos marca, ¿qué dice Hebreos 2:17? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Lamentaciones 3:22 al 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, ¿verdad? Grande su fidelidad. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, esa dice, y grande su fidelidad, nos lleva a ese atributo que es el que sigue. En cuanto a la fidelidad de Dios, ahí está. Dice, fiel es en sus palabras y en sus promesas, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado. Y habla de segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, no podría ser, ¿verdad? Si Dios se negara. Tenemos que estar conscientes de que Él no se niega, ni lo debemos dudar. No debemos dudar, porque Él es Dios. Primera de Pedro 4:19, que dice, de modo que lo que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí? El que sigue es el amor. El atributo moral siguiente de Dios es el amor. Entonces, el amor de Dios es la comunicación más profunda, es la energía que nos mueve a amar a otros. Si no tenemos el amor de Dios, pues no podemos amar, ¿verdad? Tenemos que tener sembrado el amor de Dios en nuestro corazón para poder amar como Él lo manda, como Él ordena en su palabra. Tenemos que tener primero su amor, conocer que Él es amor. Él es no tan solo su atributo, sino que Él es amor.
Y habla aquí en Juan 4:3. En Juan 4:3. 4:8, perdón. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 3:16 ya lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Jeremías 31:3 dice que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia, ¿verdad? El amor de Dios prolonga esa misericordia en nosotros, ¿verdad? Él es misericordioso porque es amor, él nos ama. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada nos debe separar del amor de Dios. Tenemos que estar firmes de que Dios nos ama, ¿verdad? Firmes. Romanos 15:30 nos dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Sí? Entonces, el amor al Espíritu Santo es cumplido cuando oramos, ¿verdad? Acá en el último dice que también es celoso. Dice, Dios busca continuamente proteger su honor por el pacto que tiene con su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es celoso? Porque él tiene pacto con el pueblo, porque en la palabra está, mire, Éxodo 25, dice, no te inclinarás a ellas, hablando de imágenes, hablando de dioses ajenos, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué nos dice Isaías 48:11? Por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro, ¿verdad? ¿Es celoso o no es celoso? Es celoso, ¿verdad? Entonces, solo a Él adoraremos, ¿verdad? Solo al Señor, solo a nuestro Dios poderoso. Dice atributos generales. Aquí habla de otros atributos generales. Los que vimos son atributos morales. Dice aquí atributos generales. Y habla de la voluntad. Primeramente habla de la voluntad. ¿Sí? La voluntad de Dios, una de las voluntades, porque Dios tiene muchas cosas dentro de su voluntad, es que le conozcamos mejor. ¿Sí? Que seamos sus amigos, que le amemos y que le sirvamos con todo el corazón. ¿Sí? Eso es voluntad de Dios. Y nos marca Efesios 1:11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está el versículo que nos marca en cuanto a la voluntad de Dios. Hay muchos, pero el manual nos marca ¿verdad? De gran importancia, nos marca todos son importantes, pero el manual nos marca Otro atributo general de Dios es que Él es perfecto. Él es perfecto. No le falta nada. Esa es la perfección de Dios. No le falta nada. Él no tiene ningún defecto. El Señor es perfecto. Ni le falta, ni le sobra, ni tiene defecto alguno. Y nos marca el versículo de Mateo 5:48. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la perfección de Dios nos enseña que nosotros también
debemos ser perfectos cada día, ¿verdad? Perfeccionarnos cada día, perfeccionarnos. Dice que también es bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? Porque su felicidad y su dicha no tienen medida, ¿sí? Él es de completa alegría. Primera de Timoteo 1:11 y el 6:15 nos marcan. Según el Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y primera de Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Eso nos marca. Dice, es hermoso, ¿verdad? Entonces Dios es de hermosura majestuosa, de hermosura suficiente, de hermosura precisa. Así es la hermosura de Dios. Majestuosa, suficiente y precisa. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces nos marca ahí en la hermosura de Dios el Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su tiempo. ¿Cómo inquirir? Llegar al conocimiento de él, ¿verdad? Eso es inquirir, llegar al conocimiento de él en su tiempo. ¿Ok? Dice, Dios es un Dios personal. Él no está ajeno a nosotros, no es como una máquina, él siente. ¿Dónde nos dice la Biblia que él siente? Ahí nos marca Génesis 6:6. Y Génesis 6:6 dice que él se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Eso nos dice Génesis. Ahí comprobamos que él siente. ¿Sí? En la Biblia hay muchos versículos donde nos dice que él siente. Aquí nos marca este. ¿Sí? Entonces le dolió en su corazón, ¿verdad? La persona que piensa que Dios actúa hacia él de una forma que es opuesta a lo que es su carácter, como está descrito en la Biblia, es una persona idólatra o creyente de un Dios falso. Dios desea que le conozcamos como Él es en verdad, ¿verdad? Entonces, aquí nos recuerda que todo lo que es contrario a Dios es idolatría. Todo lo que va en contra del Señor, todo lo que va en contra de su palabra poderosa y verdadera es idolatría. ¿Sí? Todo lo que podamos ver allá afuera o hasta dentro de nuestras mismas iglesias que es contrario a Dios es idolatría y debemos saber identificarla para no caer en los mismos errores que estuvimos en el pasado. ¿Sí? Entonces hay una pregunta aquí. Dice, ¿cuáles son las ideas falsas de Dios que tienen algunos creyentes? ¿Cuáles son las ideas falsas de Dios o algunas de las ideas falsas que tienen algunos creyentes? ¿Alguien me puede decir una idea falsa acerca de Dios? Sí, ya con todo lo que hemos visto. A ver, Selene. Porque no le dan importancia a su santidad y siguen pecando. Así es, los que no le dan importancia a su santidad y siguen pecando. ¿Qué más? ¿Qué más es una idea falsa? Una idea falsa de Dios. Que Dios nos ama a Así es, todos, yo nos soy más que permite, Dios, que yo soy autosuficiente, que yo soy lo que soy porque yo me he esforzado, ¿verdad? Porque yo me lo gané, porque yo lo aprendí. Así es, así es. Eso es idea falsa, ¿verdad? Yo me creo Dios. Dios no es, soy yo. ¿Cuál otra? Que no necesitamos de Que no necesitamos de Él, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tengo tres, anoté tres ideas falsas muy
aberrantes, muy bárbaras. Hay muchas, pero estas tres las puse aquí, mire. Hablando de los agnósticos. ¿Qué dicen los agnósticos? Que no hay evidencias suficientes que garanticen la existencia de Dios. Eso dicen los agnósticos. ¿Sí? No hay pruebas suficientes. ¿Usted cree que no hay pruebas suficientes? Hay más que suficiente, ¿verdad? Y no tan solo en la Biblia, sino ajá, aquí en nosotros, en lo que proyectamos, así es, en el entorno, en la naturaleza, en el firmamento, en todo, ¿verdad? En la necesidad de adorar, en la necesidad de alabar. Así es. Entonces, ¿cómo no va a haber evidencias suficientes? Sobran evidencias del Dios verdadero al que adoramos, del Dios vivo al que nosotros proclamamos como nuestro Rey y Señor. Otra, ¿sí? Los musulmanes, ¿qué opinan los musulmanes? Que Dios es solitario, que no tiene hijo, que no tiene compañero, ¿sí? Hay quienes todavía esperan al Señor Jesucristo, que Él no ha venido, lo esperan como primera vez que va a venir al Mesías, no como segunda vez, ¿verdad? Entonces, dicen que Dios ni es solitario, que Él es solitario, que Él no tiene hijo, que Él no tiene compañero, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? Que eliminan en su totalidad, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es el que habla de toda la vida y ministerio de Jesús, hasta su crucifixión, y hasta nos lleva todo el libro de la Revelación, que es el Apocalipsis. Ellos llegaron hasta un tope nomás, porque para ellos Jesucristo no ha venido. ¿Sí? Y los mormones, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Una de las tantas aberraciones, que Dios no es eterno. ¿Por qué? Porque fue de carne y hueso. Porque fue de carne y hueso. Que Jesucristo, revelación de Dios, fue de carne y hueso, Jesucristo murió, y que ahora el mundo de los espíritus, a donde van ellos, y esto y el otro, ¿verdad? Un sinfín de cosas. Así es, así es, así es. Niegan muchas cosas, lo comentaba yo en otra clase, que ellos opinan que los cristianos estamos sustentados en la nada, porque la Biblia tiene muchos errores de traducción, ¿verdad? Lo cual la Biblia es irrefutable. La Biblia no la vamos a... Muchos han querido cambiarle cosas, muchos han querido quitar cosas, ¿verdad? Pero la realidad, los mormones leen la Biblia, pero cuando ellos leen la Biblia es porque ya se aprendieron todo el libro de Mormón. Hay un libro que ellos usan que se llama el libro de Mormón, que fue un profeta, dicen que su profeta mormón, ¿verdad? Y hay muchas cosas. Entonces yo opino puras barbaridades, ¿verdad? Sí, son muchas cosas en contra de la palabra verdadera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? O sea, de aquí quién ya llegó hermenéutica. La hermenéutica habla de la manera correcta de interpretar la palabra. Entonces, carecen de una hermenéutica, ¿verdad? O sea, tremendamente. Sí, y bueno, yo opino, son puras barbaridades, son blasfemias, son herejías, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mire, todos estos atributos que acabamos de ver de Dios, todos estos atributos son la sumatoria que dan a luz la santidad o la verdad de la santidad de Dios. ¿Sí? Es eso. Nos dan a luz la sabiduría, nos dan a luz la sabiduría, la santidad, la verdad de Dios. ¿Sí? Esto es palabra verdadera, yo la creo, yo sé que usted también la cree, ¿verdad? Entonces, quitémonos nosotros las ideas falsas porque tenemos que defender la santidad y los atributos del Señor. ¿Sí?
Si Dios nos está llevando de más a más, ¿sí? Si Dios está haciendo de nosotros personas dirigentes, ¿verdad? Personas que tenemos que enseñar a otros, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros llevar a los que vienen detrás a esta verdad, y así, con certeza, así, ¿verdad? Así, diciéndolo así. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de todos estos atributos que hemos visto. Hay atributos aquí y atributos en la lección 3, ¿verdad? En la 2 que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar. Si quieren aportar algo a esta enseñanza. Maestra, disculpe, ¿me podría repetir cuando dijo que es longanimidad? Ok. Sí, longanimidad. Longanimidad es la formalidad. O sea, si dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, ¿ignora usted la formalidad del Señor? Eso es longanimidad, la formalidad del Señor. Sí, ¿verdad? Que Él tiene forma, Él tiene métodos, son exclusivos, son divinos, son métodos divinos, ¿verdad? Son formas divinas del Señor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Son lecciones que son aparentemente muy sencillas, ¿verdad? Pero todo esto es sabiduría y hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. ¿Sí? En su casa repasen, lean los versículos, y un versículo los lleva a otro para complementar la enseñanza. Nosotros tenemos que cumplir, lo repito una vez más, tenemos que cumplir con lo que nos marca este manual. Enseñanza hay mucha, ¿verdad? Entonces, no sé si quieran comentar alguna otra cosa. La próxima clase vamos a ver los nombres de Dios. Vamos a orar para despedirnos. ¿Ok? Padre amado y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros te reconocemos, Señor, como el único Dios santo, verdadero y eterno por todos los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu Santo Espíritu que nos revela toda la verdad de lo que tú eres, Señor. Nosotros lo creemos, te amamos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Nosotros rechazamos toda falsa doctrina, todo falso maestro, rechazamos toda idolatría, Señor, y reconocemos todos tus atributos para nuestra vida, Señor. Nosotros los atesoramos aquí en nuestro corazón para que tú nos engrandezcas y a su vez menguar para que tú crezcas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos presenciales, conectados en cualquier parte que estén. Bendice sus vidas, Señor. Unge, Señor, sus mentes, Señor. Multiplícales su tiempo, Señor, su esfuerzo, para que ellos puedan, Señor, en tiempo y forma, hacer todo lo correspondiente a este estudio bíblico, Señor. Gracias. Sé tú con nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, maestra. Dios la bendiga.